Bueno, vamos a hacer la hoja de cálculo para la temperatura diabática de reacción. Vamos a considerar este como el CP de las sustancias. Y lo que vamos a poner aquí, primera columna, dijimos, vamos a poner la sustancia, luego la masa y así en adelante, ¿cierto? Vamos a poner sustancia. Luego sería masa. ¿En qué unidades? Vamos a ponerle aquí kilogramos. Luego la masa molar en gramos sobre mol Kelvin. Perdón, gramos sobre mol. Y N las mol de sustancia, la cantidad de sustancia. ¿Qué sigue después? Los datos, que serían el delta H estándar. Nunca me sale el cerito, ahora sí salió. Y el otro sería el coeficiente estequiométrico, lo voy a poner ahí nu. Y el CP. Este delta H estándar, ¿en qué unidades está? Kilocalorías por mol. Así. ¿Y el CP en qué unidades está? Calorías. Es importante esto de las unidades. Calorías por cada mol Kelvin. ¿Cierto? ¿Hasta ahí dudas, preguntas con lo que hay que hacer? No, perfecto. Ok, el CP van a ser varias constantes. Lo voy a poner acá arriba. Va a ser la constante A. Y según yo estaba por 10 a la menos algo. Ah, perdón, A, luego B. Voy a ponerle por acá A. B por 10 a la menos 3 y así en adelante, ¿no? Yo simplemente los voy a copiar y pegar. Ya ustedes ya saben de dónde vienen estos. Que son las expresiones del Kubachevsky, ¿cierto? Y déjenme rellenar aquí. Hasta acá. Ok. Voy a poner aquí bordes a la tabla. Todo bien bonito, ¿va? Es importante que cuando suban sus actividades pues, esté bonito. Hagan de cuenta que se lo van a entregar a su jefe y de eso depende quedarse con la chamba. Ya sé que es una exageración, pero piensen, imaginen. Sale, vamos a poner aquí, ¿qué nos faltaría? Vamos a guardarlo. Como que está trabando mi Excel. Poner el libro 1, ahí está. Sí, no sé qué tiene. Voy a cerrarlo tantito. Pues sí. Voy a intentar abrirlo otra vez. Ok. Perdón, ahí está, ¿no? Entonces teníamos las sustancias. ¿Qué sustancias vamos a agregar? Según yo es el sulfuro de cobre, el oxígeno, el óxido de cobre, el dióxido de azufre, el nitrógeno de exceso, aquí le voy a poner exceso, y el oxígeno de exceso, ¿cierto? O sea, le voy a llenar la tabla, todo tiene que llenarse con lo que queremos producir, que son 500 kilogramos de óxido de cobre. ¿Cuál es nuestra reacción? Vamos a ponerla por acá. Nuestra reacción ahorita es esta. ¿Cierto? Y porfa, díctenme las masas molares. Según yo aquí es 95.6, 32, 79.55, 64, 28 y 32. ¿Cierto? De aquí voy a calcular las mol. ¿Cómo calculo las mol? Masa entre masa molar. Pero la masa tiene que estar en gramos. Entonces la voy a multiplicar por 1000. Ahí está, ¿no? Esa sería la masa en, perdón, la cantidad de sustancia de óxido de cobre que tengo que formar. Los coeficientes estequiométricos pues serían menos 1, menos 3 medios, 1, 1 y 0. Estos no participan en la reacción, por lo tanto, coeficiente estequiométrico 0, los excesos. ¿Y cómo calculo el resto de las mol? A partir de estas, ¿no? ¿Sí? Entonces sería multiplicar
que el coeficiente estequiométrico por ¿quién? Por este entre esta, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí, esto es igual al coeficiente estequiométrico por el de abajo entre su coeficiente estequiométrico, que es este, ¿cierto? Los que van a quedar fijos son el rojo y el morado. Y lo único que va a cambiar es la fórmula de los demás. Entonces, simplemente recorro y revisen que esté correcto. Vamos a quitarle decimales. Aquí nada más voy a copiar y pegar abajo y recorrer. Y ok, vamos a intentar calcular estos dos. Esos no van a ser iguales. Las mol de exceso. ¿Cómo calculo las mol de exceso de oxígeno? Dijimos las que reaccionan por el 10%. Sería 0.1. O lo podríamos haber hecho, perdón, aquí le faltó el valor absoluto. Para que no quedara negativo, déjeme ponerle valor absoluto. Valor absoluto del coeficiente estequiométrico. Algo estoy haciendo mal, chicos. Está bien, ¿no? Ah, no, se lo puse al otro. Ok, voy a quitarle el valor absoluto, se lo pongo al otro. Es más a todo. Absoluto, sale. Ok, ¿cómo calculo, ya que tengo el exceso de oxígeno, cómo calculo el total de oxígeno? ¿Cuál sería el total de oxígeno? La suma del exceso más lo que reaccionó, ¿cierto? Entonces sería la suma de lo que reaccionó más el exceso. Entonces es el oxígeno que ocupé. Y la proporción sería 79 a 21, ¿cierto? Entonces sería multiplicar por 79 y dividir entre 21% de oxígeno. Es la proporción que hay en el aire de oxígeno y nitrógeno. Y me da esta cantidad de nitrógeno. ¿Sí le salió lo mismo? Perfecto. Para las mol, para la masa, digamos que este es el cálculo para el mundo exterior, ¿no? ¿Cuántas toneladas tengo que poner de cada cosa? Sería multiplicar simplemente las mol por la masa molar, ¿cierto? Ya rellenan aquí su... Ah, ok, entre 1000, ¿cierto? ¿Por qué entre 1000? Para pasar de gramos a kilogramos. Son 600 kilogramos que tengo que poner de sulfuro de cobre. Y eso es importante para el reactor. ¿Cuánto tengo que meterle al inicio? ¿Cierto? Voy a copiar, pegar o recorrer la fórmula. Ya me saca todas las masas de cada sustancia. ¿Cierto? ¿Sí le salió así? Bueno, quiero pensar que sí. Sale. Porfa. Si varía por 1 o 2, no, no importa. Sí, porque en la calculadora menos decimales, etcétera. Sí, uno comprende. Sí, no pasa nada. Sale. Díctenme el delta H. Esto lo sacaron del Kuwachevsky. Menos 12.5. 0. Muy bien, es sustancia pura. Menos 37.1. 70.94. Muy bien. 0 y 0. De hecho, de estos no había que sacar el delta H. Pero bueno, por si acaso se pregunta, es 0. ¿Y cómo saco el delta H estándar de la reacción? Lo voy a poner acá. El delta H estándar de la reacción. El de la reacción. Sería hacer ley de Hess, ¿cierto? ¿Cómo hago ley de Hess? Voy a borrar este, perdón. Voy a poner aquí abajo. Se multiplica o se pone sumar producto, ¿cierto? Multiplica esta columna con esta columna. Y vean que nada más ocupé los primeros 4 porque son los que participan en la reacción. Aquí abajo. ¿Cierto? Me da sumar producto y me dio esta cantidad. ¿Sí les dio? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo para el delta Cp. De este lado vamos a poner delta Cp. ¿Cómo quedaría el delta Cp? Ok, necesito los datos primero. Y voy a necesitar los datos de todos, de todas las sustancias. Déjenme ocultar aquí algunas columnas para que ustedes me vayan diciendo cuál es cuál. Sale, dígame cuál es la del sulfuro de cobre.
10.6. 2. ¿Qué? 64. Y ya. Del oxígeno. 7.16. 1. ¿Qué? 1 menos 0.40. ¿Sí? Sale óxido de cobre 9.27. 9.27. 4.8. Y ya. Del dióxido de azufre 10.38. 2.54. Sale. El, el nitrógeno 6.66. 1. ¿Qué? 0.2. Y ya. Y el otro es el mismo de oxígeno, lo voy a copiar. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sí, estaban los mismos datos. Vale, voy a regresar a mis columnas. Le voy a poner aquí mostrar. Otra forma de fijar aquí en el Excel, le voy a poner vista. Y una cosa que se llama inmovilizar paneles. Y vean que me paré en esta celda para que se movilizara de aquí para arriba. Y ya si recorro, ya se mueven así, ¿no? Ok, esa es otra forma de usar el Excel para, ¿no? Para ver siempre las mismas sustancias que están presentes, etcétera. Bueno, ahorita lo vamos a utilizar, no se preocupen. Vamos a intentar hacer el delta CP. ¿Cómo se hace el delta CP? Otra vez sumar producto. Sumar producto. Y le voy a decir que sume el producto de esta columna, coma, con esta columna, ¿cierto? Y la que va fija es la azul, ¿cierto? La que va fija es la azul. Ah, perdón. Solamente sería los que participan en la reacción. Es decir, los primeros 4. Estos van fijos, coma, con los siguientes. Y le vamos a dar ahí. ¿Listo? Ahí va, hasta ahí va, perfecto. Sí le salió la expresión del delta CP. Estos 3 datos. ¿Por qué no es quién? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, también va por los coeficientes estequiométricos. Ahí está la fórmula de pizarrón. El delta CP hay que multiplicar coeficiente estequiométrico por cada constante. Productos o reactivos positivos y negativos. Ok, ya tengo el delta CP. ¿Qué me falta hacer ahora? Las integrales, ¿no? ¿Cuál sería el límite inferior? O la temperatura inferior. Temperatura inferior. En este caso no le vamos a llamar inferior, le vamos a llamar temperatura de ¿qué? De reacción. ¿Cuál es la temperatura de reacción, chicos? Más 273, más 600, ¿no? Son 600 Celsius, pero 273.15, ¿cierto? La voy a poner directamente en Kelvin. Aquí está en Kelvin. Y la voy a recorrer. O sea, todos empiezan a la misma temperatura, ¿cierto? Todos empiezan a la misma temperatura de reacción. Sería temperatura de reacción o temperatura inferior, si le quieren poner. Temperatura inferior. ¿Y cuál sería la temperatura superior? La temperatura final. Voy a poner aquí temperatura superior o temperatura final. Es la que no conocemos, ¿cierto? Ok, lo primero que tendríamos que hacer sería la ley de Hess. Digo, perdón, la ley de Kirchhoff para calcular el delta Cp a la temperatura ¿qué? Final, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí la temperatura inferior no es esta. Ahí sería ¿cuál? La que viene de referencia 298.15. ¿Cierto? Esta es la temperatura inicial y la final. Y aquí en la superior, pues no sé cuál va a ser. Le voy a poner yo que sé 2000. Que ahorita no sé cuánto vale. Pero todas las demás van a estar referidas a la celda de arriba. Le voy a poner F4. Esta no la conocemos. No sabemos a qué temperatura va a terminar el sistema.
No, solamente la del delta CP, cuando hagamos ley de Kirchhoff, hay que hacer la integral desde 298 porque es la temperatura de referencia, que es la temperatura a la que están todos estos deltas H. Y hay que integrarla hasta qué temperatura? 873, ¿cierto? Yo voy a hacer la integral. Aquí, ¿cómo sería la integral? Sería límite inferior y límite ¿qué? Superior. Y lo siguiente sería, ok, perdón, me estoy alocando, perdón. Límite inferior, límite superior e integral, ¿no? Y lo único que voy a hacer aquí es escribir el polinomio que está de este lado, pero integrado. Entonces voy a escribir el polinomio integrado de este lado. Lo voy a intentar hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Límite inferior sería igual a fija. Pero ¿qué voy a fijar? ¿Renglón o columna? Columna, ¿no? Porque el renglón quiero que vaya integrando a las de abajo, pero no quiero que se mueva la columna de A. Entonces le fijo la columna. ¿Cómo le fijo la columna? Así, ¿no? Fijo la columna, entonces sería A por T al cuadrado. Ups. A por T al cuadrado. Perdón, perdón, perdón. Otra vez. A fija por T al cuadrado, que sería la temperatura inferior al cuadrado. ¿Cuál? Otra vez, ¿qué pasó? Ah, sí, perdón, es A por T. Muy bien, sí, perdón. Y luego sería más. Vamos a empezar con lo que sigue, ¿no? Sería B fija. ¿Qué fijo ahí? Si quieren lo pongo acá arriba. ¿Qué fijo ahí? La columna. Así, la columna por T al cuadrado sobre 2. T al cuadrado. Ups. T al cuadrado. Una de estas va a salir cuadrado. Ok, T al cuadrado sobre 2. Pero la B va por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces por 1e a la menos 3. Ahí está el segundo término, revísenlo. Más, ok, C va a quedar a la menos C, ¿no? Sería menos C. Menos C. Fija la columna por 1e a la 5. 1e a la 5 por T a la menos 1. ¿Sí? Sería por T a la menos 1. Sale, vamos a seguir. Más D, fijo la columna, por 1e a la menos 6 por T al cubo sobre 3, ¿cierto? T al cubo entre 3. Sale, y le sigo. ¿Cómo quedaría lo demás? Más E. Ah, sí, perdón, sería, no, más 2E, ¿no? Porque se le suma un medio. Entonces sería más 2 por E, fijo la columna, por T al ¿qué? A la 1 medio, a la 0.5. Y el último, más, no, sí, menos, ¿verdad? Menos F, fijo la columna, por 1e a la 8 por T a la menos 2, ¿cierto? Entre, perdón, aquí no le puse T, este es T. T a la menos 2 sobre 2, ¿cierto? Ok, voy a revisar rápido la columna, digo la integral. Sería A por T, A fija la columna, muy bien. B por 10 a la menos 3, T al cuadrado sobre 2, ¿sí? La tercera sería C, fijo la columna, por 1 a la 5, por T a la menos 1, negativo. Y luego sería más D por 10 a la menos 6, por T al cubo sobre 3, muy bien. El último, los últimos más 2 por T a la más 1 medio, muy bien. Y el último menos T al cuadrado sobre 2 con negativo. T a la menos 2, perdón, sobre 2, negativo.
¿Dudas, preguntas hasta ahí? Le voy a dar Enter. Ok, si ustedes hicieron las integrales del límite inferior, etcétera, aquí simplemente voy a recorrer la fórmula. Se supone que esta ya va a ser toda la integral, pero ahora con 2000, ¿cierto? Y yo voy a recorrer la fórmula hasta acá abajo. Este no importa mucho. Y voy a recorrer la fórmula hasta acá abajo. Y, ok, ¿cuánto valdría la integral por acá de este lado? Límite superior menos límite inferior, ¿cierto? Lo voy a recorrer. Déjenme ver si está todo correcto. ¿Les dio esto? De delta H de reacción. No. ¿Qué le falta sumar? Este, ¿cierto? El delta H de reacción, ¿cómo quedaría? Ya al final, a 700, quedaría este más el delta H estándar, que es este. ¿Cierto? Pero en calorías y kilocalorías. Entonces voy a poner acá, ¿cómo quedaría finalmente delta H de reacción? Ya no estándar, sino a qué temperatura? A los 600 Celsius, quedaría este dato más la integral entre 1000, ¿cierto? La integral entre 1000. ¿Les dio este? ¿Hasta ahí dudas, preguntas de cómo sacar el delta H de reacción a 600 Celsius? ¿No? ¿Sí le salió a mano? Sí, todo está perfecto. Sale. Y voy a calcular el final, el delta H que necesito. ¿Cuál sería el delta H que necesito? Ya no por unidad de calorías por mol, sino simplemente calorías. ¿Y este cómo lo obtenía? Con mi base de cálculo. ¿Cuál es mi base de cálculo? Sería este por las mol. ¿Cuáles serían las mol de óxido de cobre? Entre su coeficiente estequiométrico. Ah, perdón, sí. Por las mol entre el absoluto del coeficiente estequiométrico, el de acá. ¿Cierto? Esto ya me daría, ya no por unidad de mol, sino el delta H en kilocalorías directo. ¿Sale? ¿Son estas kilocalorías? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, ¿cierto? ¿Sale? Como ya tengo la suma de integrales, ¿cuáles integrales voy a sumar aquí? Aquí le voy a poner mi temperatura o mi f de t. ¿Cómo calculo mi polinomio? Mi polinomio es la suma de quién. Aquí voy a sumar el delta H de reacción, ¿cierto? Que está en kilocalorías. Lo voy a pasar a calorías. ¿Cómo lo paso a calorías? Por 1000. Más la suma de las integrales. ¿Cuáles integrales voy a sumar? Las últimas 4 de los reactivos y productos. Sumo las 4 integrales. Si la temperatura final es correcta, la de 2000, me va a dar 0 la integral, la función, ¿cierto? Mi polinomio tiene que dar 0. Le voy a dar y no da 0. Está muy lejos de 0. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir buscar objetivo, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda valga ¿cuánto? 0, cambiando ¿a quién? A la temperatura final del sistema. Le voy a dar a aceptar. Ok, algo está mal. Ya me dio 0, pero el dato que me salió fue muy grande. Creo que fue el dato inicial que pusimos. Déjeme intentar regresar. Back en el tiempo. Creo que 2000 era mucho. Le voy a poner 800, ¿va? Acuérdense que el valor inicial importa para hacer el cálculo. Le voy a poner, ok, otra vez datos. Vamos a ver si es cierto. Se me hace muy grande el valor. Ahorita lo reviso. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda valga ¿cuánto? 0, cambiando a la temperatura final del sistema. Le voy a dar a aceptar. No, sí se va de vacaciones. Ok, algo está pasando mal. Deje de ver las integrales. Límite inferior. Límite superior. Ok, los que valoran el límite inferior, ¿ven por qué es bueno evaluarlo a mano? Porque sale algo mal. Los que valoran el límite inferior,
Las 4 integrales, sí les dio estos valores. Chicos, los que valoran allá, límite inferior, las integrales. Cada integral les dio estos 4 valores de las integrales. Valores del límite inferior. Estos 4 valores. Para cada integral, ¿no? ¿Sí salió? No se Entonces no salieron, ¿verdad? Ok, voy a revisar la integral. La voy a hacer otra vez. Porque es donde está fallando, ¿ok? Sale, vamos a hacer la integral otra vez, no pasa nada. Sale, voy a poner aquí igual a, voy a fijar la columna. ¿Por quién? Por T cuadrada, por T, ¿no? Por la temperatura de reacción. Más B, fijo la columna. Aquí la voy a poner arriba, fijo la columna. Por 1, E a la menos 3. Por T cuadrada sobre 2. T cuadrada sobre 2. ¿Es un valor por 10 a la 8? Sí, tiene que estar grande. Ah, ya sé por qué, ya sé por qué. A ver, chicos, ¿qué nos faltó ahí? Las integrales van multiplicadas por quién? Por el número de mol, ¿cierto? Nos faltó multiplicar por el número de quién? De mol, ¿cierto? Entonces ahí va la bronca, ¿no? Ya, lo vamos a corregir. Ya, ¿por qué no me dicen, verdad? ¿Por qué no me dicen? Ok, entonces en vez de suma, le voy a poner sumar producto. Suma producto. ¿Quién voy a multiplicar? Las mol, estas 4, con las integrales, ¿cierto? Y las voy a sumar, las 4 integrales, estas 4. ¿Cierto? Le pongo cerrar y listo. Ahora déjeme ver las unidades. Sí está bien, ¿no? Sumar producto, la delta H, todo está bien. Sale. Da un numerote, sí, da un numerote. No se preocupen, ahorita se va a arreglar ese problema. ¿Qué tengo que poner? Buscar objetivo con esta celda, ¿cierto? Voy a poner aquí datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda valga 0. Cambiando a la celda de acá adelante. Porfa, cámbiala y dame el resultado. Es el resultado, chicos. 2037 Kelvin. En Celsius habrá que sacar el resultado. ¿Sí le salió? Si le salió 2040, 2020, 2050, todavía es buen resultado. Para fines del examen.